tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, demonios y cafeteros? ¿Qué tal, demonios y cafeteros? Comenzamos otra emisión más del Café Ufológico Rosario, que me olvidé de ponerle, recién le decía a Lorena, me olvidé de poner el fondo, vieron que acá, bueno, acá tiene que haber un fondo de pantalla que es propio del Café Ufológico Rosario, pero la verdad que hice todas las apuradas y me olvidé de ponerlo y dije, Lorena, no tengo el fondo del café, no te hagas problema de eso, de que arranquemos. Bueno, es más, sí, estoy viendo que el título esté todo bien, porque configuré todo a último momento, hacía las apuradas y bueno, por ahí me olvidé de cosas. Bueno, como ya saben, edición de febrero del Café Ufológico Rosario. Edición de febrero del Café Ufológico Rosario. Edición histórica va a ser esta. Edición histórica, tal vez polémica, no sé, prepárense, porque no sé de qué van a hablar, porque dice la otra cara de una gastada moneda hasta ahora. No sé quién es de qué moneda están hablando, cuál será la otra cara. Es más, tengo que también escribir el nombre de la invitada, porque ni siquiera el nombre de la invitada me pasaron. Recién ahora sé que se llama, bueno, ya se van a enterar cómo se llama, pero tengo que poner todo. Así que bueno, no voy a perder más tiempo con esto, voy rápidamente por el chat, pero muy rápidamente por el chat, a saludar a toda la gente que estaba ahí esperando. Encima no tenía el mate preparado, entonces tuve que dejar ahí en el chat. Miren, muchachos, espérenme que tengo que preparar el mate. Así que vamos pero muy rápidamente por el chat. Interactuar. Así vamos a hacer una recorrida rápida para nombrar a las personas más. Kinjo Shiro de Japón, mi gran amiga Kinji que está ahí siempre acompañando desde Japón. Sergio Ardile de acá desde Ringuelet, acá al lado de La Plata. Juan Manuel también desde Buenos Aires. Inés Ewer, mi gran amiga Inés Ewer desde Santiago Chique, que es la mamá de Cris Muñoz. Patricia Pate de Caballito. Jo Friedrich, una de nuestras moderadoras desde Copiapó, allá en Chile, ahí siempre acompañando y moderando, por supuesto. Lorena Serrata del Café Ufológico Rosario, por supuesto. Fran Joy desde Rosario. Fran Joy que me pasó un dato para un invitado, porque ayer les cuento, ayer estuvo Débora Coster hablando de, bueno, del obelisco y de los misterios del obelisco y de algunas cosas más de la masonería, del Buenos Aires y demás, que estuvo increíble el directo. Y después Fran Juez desde Rosario, mientras estábamos en el directo, me manda un mensaje, me dice, tenés que invitar a esta persona. Me pasó el dato de una persona, que ya voy a ver si la contacto porque va a estar increíble. Gracias, Fran, por el dato. Oscar Rodríguez, también ahí presente su dato. Poli Pachado, otro de nuestros moderadores. Recuerden que Poli tiene una radio en internet que es radiofmtiflo.com.ar, radiofmtiflo.com.ar. Vayan a esa radio, a esa página que es la radio online de Poli, y agéndenla en su favorito, que transmite en duplex todos los directos de Demonio, incluyendo esta edición del Café Ufológico Rosario. O sea que si ahora van a la radio, van a escuchar ahí el programa de hoy. El orden en duplex, o sea, simultáneo. El orden natural también hay presente Mariana Llaveno, que es una de las moderadoras del Café Ufológico Rosario. O sea, Mariana Llaveno es como la moderadora exclusiva del Café Ufológico Rosario. Cris Muñoz Figueroa también hay presente desde Chile, otra de nuestras moderadoras de Santiago de Chile, que va a estar también ahora en el directo con Fenómeno Magazine, o sea, no va a estar mucho por acá. ¿Quién más anda por ahí? Francisco Martínez, Guillermo Funes desde San Luis, Julio Flakowski también desde no sé dónde. ¿Quién más? A ver, Juan Crespo también presente, María Paula de Quilmes, también mi gran amiga, Chico Jarolá, por supuesto, Mate y Habana esperando, muy bien, Hilda Méndez ahí presente, Adriana González, Dani Valverde, por supuesto, Oscar Rodríguez, Amanda Calvo, Luis Valle y así un montón de gente. Ariel GB desde Casilda, Alberto Yacenza, por supuesto no se lo iba a perder, Bendipatri, también ahí presente, siempre que está el Café Ufológico de Rosario, está Bendipatri, mi gran amigo Hugo Doria, estará ahí acompañando el directo, Huguito querido, Leonardo Ledesma, tío Luis Emilio, bueno, a todos gracias por estar. Acá se traba un poquito el chat, así que voy a aprovechar para irme. Me voy del chat. Y ya, sin más preámbulos, vamos con nuestra invitada. Denme un segundito. Ahí la estoy viendo, así que vamos ya. Con nuestra invitada, nuestra conductora de la edición del Café Ufológico Rosario, como siempre, Lorena Serrata. Lore, ¿qué tal? Pero muy buenas tardes. Bienvenida a otra edición más del Café Ufológico Rosario, polémico. O sea, comenzamos el año tranquilo, digamos, ¿no? O sea, dijiste, vamos a hacer un directo tranqui, y bueno, y hoy vamos a tener un directo, interesante, intenso, con el fuego, va a haber mucho fuego, según vi ahí en la miniatura. Lore, todo tuyo. ¿Lore? Se me fue Lore. Bienvenidos a todos a la edición Becky. Aquí estoy, ¿me ves? Yo estoy. Sí, para que... No sé si me estás escuchando. Sí, estamos las dos, nos vemos los dos, Carlos. Sí, estamos.
Continúa, Lore. Configúralo tranquilo, no hay problema. No, continúa, Lore. ¿Salgo? ¿Se ve? Yo a vos te veo. A él no. Bueno, continuemos entonces. Bueno, retomo. Bienvenidos a todos a la edición 2023 de este ciclo nuevo que comenzamos aquí en Demonios. El tercer año, mejor dicho, y ya van a saber por qué, en este infierno. Y gracias Carlos por darme siempre la oportunidad de seguir aquí en este canal tan lindo. Y bueno, ustedes se deben estar preguntando de qué se trata la otra cara de una gastada moneda. Ya lo vamos a desarrollar, pero para los que algunos se dieron cuenta, otros no. Quiero mandar un beso grande a Damián Bernardi, que está con Dionisio. Están los dos juntos mirando este programa, así que un beso a Damián, que lo fue a buscar a Dionisio para mirar este directo. ¿De qué se va a tratar este tema? El tema de hoy, vamos a hablar otra vez de la famosa huella, o yo le diría, ya puedo decir, mancha del pajarillo. Hemos hablado en otras oportunidades. Sí, es verdad. Ya hice programas hablando de Capilla del Monte, y de hecho mi perro está ladrando, no sé si querrá que salga este programa o no, pero esta vez vamos a profundizar directamente en lo que fue ese 9 de enero del 86, unos días previos y lo que pasó después. Pero no vamos a filosofar como lo hemos hecho en otras oportunidades, de que sí, de que blanco, de que negro, de que es verdad, de que es mentira. Gracias a Rubén Gurú Morales, que él sabía que yo estaba buscando datos precisos sobre esta historia, me puso en contacto con ella. Usted creo que recién salió en pantalla. Ella es Laura Costamagna, ella es oriunda de Capilla del Monte, ella es profesora de ciencias biológicas y hay directos que parece que el diablo mete la cola. Yo no sé si estas cosas son de verdad o son mentiras, si es un mito o no, pero hay veces que suceden un chiste ni nada, pero generalmente cuando hemos tenido directos así medio complicados, siempre han sucedido estas cosas raras. Bueno, vuelvo de nuevo a contarles. Laura Costamagna, ella es profesora de ciencias biológicas y de geografía con una especialización en ciencias naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Nació en Córdoba capital, a los 4 años se fue a vivir con toda su familia a Capilla del Monte, donde todavía reside. Por eso les dije que hoy no vamos a filosofar sobre la historia de Capilla, de que si la huella es verdad o es mentira. Laura va a contar lo que ve, ¿por qué? Porque no es que se la contaron, es la historia que ella misma vivió. Ahora ya le voy a dar lugar a Laura, dame unos segunditos. Antes quiero decir 2 cositas. Primero, y lo quiero decir ahora porque como yo prometo no hacer un directo largo, pero como no sabemos cómo va a terminar esto lo quiero decir de antemano. Primero, el 29 de abril. ¿Qué va a pasar el 29 de abril? Se viene la segunda jornada cultural de omnilogía en Rafaela. ¿Se acuerdan que la primera la hicimos aquí en Rosario, jornada cultural de omnilogía en el ECU, en el Espacio Cultural Universitario, muy felices con lo que fue esa jornada, y ahora la llevamos a Rafaela, donde es oriundo Luis Acosta, el director de MACA, Muestra de Arte y Cultura Alienígena, donde se va a hacer, va a ser un evento diferente a lo que mostramos en octubre aquí en Rosario, pero exactamente, ahí está el flyer, con entrada libre y gratuita, y estamos, sobre todo Luis, por ser de ahí, del lugar, está armando, y nosotros estamos ayudando, colaborando junto con Marina, un evento pero extraordinario.
Ya pronto, en breve, vamos a ir dando más detalles. Por otro lado, quiero solidarizarme con el amigo Daniel 10, que le han hackeado su canal de YouTube. Tuvo que hacer uno nuevo y se llama Fenómenos y Enigma. Por favor, vayan, suscríbanse porque hay que darle una mano. Lamentablemente tenía material muy lindo, incluso material de eventos que hicimos nosotros, y bueno, le hackearon la cuenta al amigo. Y nada, un like no cuesta nada, suscribirse es gratis y ayudamos a que él siga subiendo contenido y siempre está apoyando todo lo que estamos haciendo. Y lo último que quiero contarle es algo que yo compartí en las redes hace unos días atrás, que es el documental de Dionisio Yanca. ¿Qué pasó? Esto venía más o menos gestándose desde diciembre del 2021, cuando Dionisio vino por primera vez a la ciudad de Rosario. Dionisio, te mando un beso, sé que estás con Damián ahí mirando el directo, con Damián Bernardis. Y bueno, se fue armando, hubo vaivenes, y antes de fin de año, Leandro Bartoletti, quien es el director de este proyecto, tuvo la noticia de parte de Marcelo Goyeneche, estoy leyendo porque no quiero equivocarme, que es un cineasta, productor y guionista, que presentó, en días ya se presenta el proyecto en el Inca. O sea que el documental de Dionisio Yanca, ya formalmente lo podemos decir, lo tomó el Inca y va a ser, obviamente, la historia de Dionisio. El equipo de trabajo va a ser Café Ufológico Rosario, o sea, quien le habla, y Marina Llaveno, Checo Jaroslav y Carlos Yurchu. Ya después se van a enterar por qué también ellos están en la historia. O sea, hay elementos que ellos tienen que son sumamente importantes e interesantes para toda esta historia. Así que nosotros desde este lado armamos un equipito realmente hermoso, porque para mí es una seguridad también hablar con ellos, trabajar con ellos. Y bueno, pronto comienzan las grabaciones. El proyecto se iba a presentar en abril y del Inca le dijeron que no, que lo presenten ya. Así que a fin de mes, principio de marzo, el proyecto del documental ya va a estar ahí, y calculamos que ya en breve se empiezan las grabaciones, donde se va a hacer en Bahía Blanca, haciendo la recreación de todo lo que fue la historia y el suceso de Dionisio. Va a ser en Buenos Aires, en Rosario y en la localidad donde actualmente reside Dionisio Yanca. Así que con eso estamos muy felices. Bueno, dicho esto, quiero que ahora sí, Laura, bienvenida, gracias por estar, gracias a Rubén Morales, gracias a Gurú Morales, que fue quien hizo posible que nosotras nos conozcamos, porque les juro que la mano que me dio Rubén en esta oportunidad fue inmensa. Como también quiero agradecer a Gustavo Valverde y a Luciano Gagliano, y después les voy a contar por qué. Igual que a los chicos de los hippie chingones. Yo después les voy a contar porque ellos también me ayudaron a poder hacer este directo, porque a mí me llevó un periplo bastante grande, y después les voy a contar lo que también pude averiguar. Laura, gracias. Sí, buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bien, expectante escuchándote. Bueno, contanos brevemente quién sos, a qué te dedicás, si bien yo hice una pequeña introducción, pero antes de situarnos en ese momento, brevemente para que la gente sepa, y dónde estás ahora actualmente. Estoy en mi casa, en Capilla del Monte. En este momento soy una docente jubilada de la provincia de Córdoba. Hace escasamente un año que estoy jubilada. Y bueno, mientras estudiaba la carrera, porque no es la única que tengo, esta carrera de profesora de Geografía y Ciencia Biológica la inicié justamente en el año 86. Mientras estaba estudiando en el profesorado, ocurrió este evento que venían a investigar Capilla del Monte por la búsqueda de la ciudad de Erx, que no sabíamos de qué se trataba en aquel entonces, y
como todo capillense, siempre nuestros amigos son una mezcla entre rosarinos, santafesinos y porteños, porque se presta la localidad a que uno se vincule con otras provincias mucho más a menudo que en pequeños pueblos del interior, por ser turística simplemente. Es lo que motivó el que nos prendiéramos a ese evento que había salido en los diarios y que en realidad mi marido y yo no estábamos al tanto. Yo ya estaba casada, todavía sin hijos. De hecho, mi primer hijo es del año 88. Por eso te digo que es todo muy cercano a cambios, pero yo ya hacía 5 años que estaba casada. Y bueno, en aquel entonces teníamos un amigo que era de Buenos Aires, su novia era rosarina, y él desde Buenos Aires pudo lograr contactarse con esta gente que organizaba la avenida Capilla del Monte, y nos llamó por teléfono y nos dijo, che, ¿qué te parece si nos sumamos a esta expedición a ver de qué se trata todo este movimiento? Así que... Laura, te pregunto, ¿quién era el que comandaba ese movimiento? Bueno, te dije que todavía sigo sin recordar, y mi marido tampoco recuerda, cómo se llama el personaje con el que más trató Juan Carlos, que era el que estaba en Buenos Aires. Fue a una reunión a Buenos Aires, estaba Dante French y otro más. El otro más era el que parecía que comandaba todo, con el que incluso tomamos, cuando ellos llegan a Capilla del Monte por la expedición, tomamos contacto directo en la toma para poder decirles que nos queríamos incorporar a esos grupos de expedicionarios, y de hecho, bueno, nos dieron una carpa, una palita de este tamaño, y una heladerita de telgopor, supuestamente con suero antiofídico, sin hielo, obvio. Esto es como para que en el anecdotario te des cuenta de las características que tenía la formación o el cómo se preparaba logísticamente un evento de esas características. Nosotros fuimos, nos querían cobrar fortunas y dijimos, no, pero nosotros somos de acá, no te pagamos viaje. Llegamos a una discusión esa tarde tipo noche, al otro día ya se partía la expedición. Entonces le entregamos un monto, que no me puedo acordar en este momento cuánto era, como parte del paquete que ellos pretendían cobrarnos, y con una parte de la plata nos fuimos al centro, porque cuando vimos la logística dijimos, con esto nos cagamos de hambre. Eran 9 días que había que recorrer, y bueno, entre esa discusión los chicos se fueron al centro, buscaron latitas de picadillo, miel, pan, y no me acuerdo si galletitas, y alguna que otra cosa más que compraron, yerba, no me acuerdo qué más. Y a la mañana siguiente ya emprendimos la salida con el grupo de Dante Franchi y el otro. A todo esto nos habían dado un par de walkie-talkies, o sea, nos habían dado un par de walkie-talkies con los cuales se suponía que nos teníamos que comunicar con ellos permanentemente para ir marcándoles el recorrido. Laura, te pregunto, ¿ustedes la noticia de esa búsqueda de la ciudad de Erx y todo eso, la vieron dónde? ¿Cuáles eran los medios en el diario de Capilla? No, en el diario de Buenos Aires, porque Juan Carlos la vio la noticia en Buenos Aires. Y él nos llamó de Buenos Aires y dijo, ¿qué les parece? Como era temporada, él se venía de vacaciones, acá tenía una casa donde parar. Vino la novia, que venía de Rosario, ella es bioquímica, él es arquitecto, y cuando dijimos, bueno, sí, vamos, no sabíamos nada, no los conocíamos, sabíamos que había llegado mucha gente, no sabíamos cuántos, pero cuando esa noche estábamos tratando de meternos en la expedición, junto con ellos, y peleando el hecho de decir, pero si nosotros somos de acá, qué mejor que tengan un grupo testigo de Capilla del Monte que pueda hacer todo el recorrido por lugares que nosotros estamos habituados a recorrer en campamentos
porque nosotros éramos de salir de campamento, subir una montaña, quedarnos a pernoctar. Solo un amigo de Rosario en aquella época venía con su hijo, el único hijo que tenía hasta ese momento, y que lo llevábamos hasta dentro de una mochila, por cada subida que íbamos al Uritorco o detrás de las Gemelas, y acampábamos. Así O sea, que, ustedes eran un grupo que estaban acostumbrados a subir los cerros, a acampar, claro, claro. pero tu motivación, la tuya o la de tu grupo, ¿era buscar la ciudad de Erx o era Eh, solo la curiosidad? Mirá, en aquel momento nos preguntábamos qué carajo estaban hablando esta gente. Simple. ¿Por qué? Porque decíamos Ciudad de Erc. ¿Qué Ciudad de Erc? Acá el fenómeno de los objetos voladores ha sido un fenómeno que lo he vivido desde muy chica y nunca he podido tener la respuesta de qué son esos objetos, ni de dónde provienen o qué están haciendo. Y no tenía en aquel entonces ni siquiera esa mentalidad con la cual venían toda esta gente, de que tenías que ser un contactado o alguien que hubiera recibido un mensaje para poder contactarte con algo del más allá. Y la verdad que los hechos y fenómenos así raros los hemos visto en circunstancias casuales, sin ningún tipo de preparación, ni ningún tipo de meditación OM. O sea, me parecía todo muy extraño. Y aparte, que vengan ellos a decirnos que acá había una ciudad oculta, gente que no conocía, me pareció medio extraño. Entonces un poco también la curiosidad a ver a dónde apuntaban, qué buscaban. La curiosidad la teníamos todo el grupo, porque más allá de que estos amigos son de Buenos Aires y de Rosario, son prácticamente de la misma idiosincrasia nuestra, porque son lugareños, vienen todos los años, o tienen algún familiar acá, o tienen una casa acá, y conocen Capilla desde que son niños. Por lo Y, tanto, teníamos que ver qué preguntas estaba haciendo esta gente y qué es lo que nosotros no veíamos, que ellos sí y veían desde afuera. claro, y en ese momento, puntualmente, en Capilla del Monte, ¿cómo era el pueblo? ¿Se hablaba de estos temas? ¿Ya se estaba instalando esta cuestión del fenómeno? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Capilla del Monte no necesitaba ningún evento como este para tener turismo, porque Capilla del Monte fue incluso tuvo mucho más auge que Carlos Paz en su momento, y Capilla del Monte tenía colonias de vacaciones, el tren que llegaba se llenaba de gente, era un hormiguero de gente. Y recuerdo que cuando niña nosotros corríamos a la plaza a subirnos al monumento del San Martín para poder ver desde la cabeza del San Martín la cantidad de gente que cubría todas las calles, tanto la Diagonal Buenos Aires como la Hipólito Yrigoyen, como la Rivadavia. Era una romería de gente. Había un espíritu muy pujante en Capilla del Monte y siempre había eventos, carrozas, se festejaban los carnavales con fiestas, con desfiles. El Centro Español de Capilla del Monte era un lujo que presentaba espectáculos con músicos y bailarines de toda la Argentina que venían para el Festival del Folclore Español. O Pero nada sea, tenía que ver con los ovnis en ese momento. no, pero Capilla del Perfecto. Monte pierde, digamos, con lo que perdió la Argentina misma en los años 70, ¿no? Entre los años Pero 70 y 80 hubo una bajante en todo lo que es turismo, hubo, por ejemplo, hotelería que dejó de ser hoteles, pasaron a ser colonias de sindicatos, el tren que dejó de funcionar. Hubo muchas cosas socioeconómicas que hicieron que hubiera una bajada así medio en picada acerca de lo que era el movimiento turístico. Pero esto que se venía de afuera, venía con un speech muy claro sobre algo que ninguno de los que estábamos acá habíamos visto. Y queríamos saber de qué se trataba.
Bueno, parece que alguien dijo recién, ERS cortó los cables. Sí, capaz que sí. Bueno, no se preocupen que a como dé lugar, este directo va a salir. Y si se corta y no se puede hacer, se hará mañana, el domingo, el lunes a las 3 de la mañana, pero lo que tiene Laura para contar, se va que ya volvimos, que bueno, nada, cosas que pasan en los directos, en los vivos. Una cosa que a mí me pregunta, ¿pero por qué no lo haces grabado? No, porque el vivo tiene esta adrenalina, tiene esta cuestión en estos momentos de presión, es cuando las cosas por lo menos a mí más me gustan. Volvemos. Laura estaba contando, yo le estaba contando a ustedes, mejor dicho, que no vamos a contar todos los lugares que fueron con el campamento, eran muchos, porque quiero ya detenerme y empezar a que Laura cuente la noche previa a lo que después se desata como la famosa huella del pajarillo, que hoy está tan en boga y que parece que otra vez los extraterrestres han venido a dejar marcas, y ahora creo que hay como 7 marcas en el pajarillo de nuevo, que yo creo que hay que privatizarlo, porque tampoco es justo que cualquier nave extraterrestre venga, se pose, deje una marca y después se vaya sin pagar los impuestos. Eso me parece que no es justo, perdón. Laura, Sí. Laura, quiero que cuentes ahora la noche previa a lo que después fue la famoso día 9 de enero del 86. ¿Dónde O sea, estabas? Sí. bueno, antes que eso te tengo que decir que el primer encuentro con esta gente y nos empezamos a dar cuenta que había algo que no funcionaba en los discursos ni nada. Vinieron unos amigos de Capilla del Monte y subieron a llama. Oh, bueno, ya se me perdió el nombre. Estábamos en Huertas Malas y nos dijeron, ojo con esta gente porque no sabemos qué onda. Así que cuídense, fíjense. Como el guía nuestro era un lugareño de Capilla del Monte, Tito Bertodati, lamentablemente hoy no contamos con él, porque la palabra de él también te hubiera sido muy útil, Lorena. El tipo después tuvo más contacto con los tipos estos por todo lo que él sabía y lo que conocía, ¿no? Del lugar. Conocía cada piedra, cada planta, todo. Por eso nosotros no nos perdimos en ningún momento, hicimos todas las nacientes, recorrimos las Casas de Plata, recorrimos la caverna del Ermitaño, recorrimos la cueva del Puma y bueno, hubo muchos lugares. Cuando terminamos de subir en la parte de atrás del Uritorco, ahí recién tuvimos señal con el walkie-talkie, ya habían pasado 3 días. Mientras tanto no habíamos tenido ninguna comunicación con esta gente. Nosotros recorrimos todos los lugares, unas noches maravillosas con un sinfín de luces, de colores chiquititas, de todos los tuquitos que teníamos en las paredes que discurría el agua de las vertientes, que era maravilloso. Descubrimos lugares maravillosos aparte, que no habíamos conocido antes en este recorrido. Estando en el Uritorco nos dicen que nos teníamos que juntar con otros grupos que subían. Nosotros alcanzamos a ver 3 grupos. Cada grupo estaba formado entre 4 y 5 integrantes, no había muchos más. Si había 9 o 10 o 12 grupos, nosotros no estuvimos con todos, salvo la noche esa antes de la aparición de la quemazón. Para cuando nos juntamos detrás del Uritorco, subimos el Uritorco y recorrimos una senda de vaca que nos dejó en el puesto de Pavón, que era un lugar circunscripto por 4 picos, un poco más bajos que el Cerro Uritorco, y que había un vallecito entre montañas y había un corral de piedra. En esa pequeña planicie fue donde acampamos. Esa noche estuvimos con 4 personajes que nos habíamos encontrado en el camino y que venían desde no sé dónde, qué parte habían recorrido tampoco teníamos noción,
no sabían describirnos, esta gente no sabía ni caminar en la montaña, no sabía ni protegerse en la montaña, venían todos con las caras cortadas, la piel seca, venían con las bolsas de plástico, esas que son de cebolla, llenas de latas colgadas en sus manos. Realmente nos llamaba la atención y ellos, según ellos, ya a esa altura ya escuchaban cantos en sánscrito. Con lo cual nosotros abríamos los ojos como tucos así enormes, porque no entendíamos qué pensaban, qué pasaba. Y ya uno de ellos que nos encontró caminando y salía corriendo así entre medio de la montaña y no sabíamos ni a dónde iba, decía que estaba en conexión con la Virgen María. Entonces, esa noche, cuando acampamos, tuvimos que cortar mucho paja brava para poner abajo porque estaba muy inclinado el terreno, armamos el campamento, y mi marido y Juan Carlos le dice, unos minutos antes los muchachos estos que se habían unido a nuestro grupo, que hablaban muy poco, pero hablaban todo el tiempo de esto, del canto, de que escuchaban, de que se estaban conectando. Entonces nos dicen que iban a subirse uno en cada uno de esos picos que rodeaban el valle y que si llegaban a ver algo que nos iban a avisar a través de unos silbatos que ellos tenían y nos iban a avisar de que estuviéramos atentos, que íbamos a estar contactados. Mi marido y Juan Carlos se les ocurrió en ese momento, dice, vamos a hacer una joda. Nosotros éramos varias mujeres y varios hombres, pero Juan Carlos y Alberto eran ocurrentes y se les ocurrían muchas cosas. En ese momento dijeron, oh, tengo una gana de mear, así dijeron, literal. Y dice, bueno, vamos, y hagamos la joda. Entonces se llevaron una linternita cuadradita así que tenía una baliza en la parte superior. Y mientras iban haciendo pis en el camino y regando el suelo, alrededor de las carpas, ellos iban con la linternita en la cabeza. Y empezaron a sonar todos los silbatos de los 4 puntos y empezaron a correr cuesta abajo estos tipos que se habían ido a la montaña. En ese interín les cortó, digamos, la inspiración y se tuvieron que esconder en la carpa. Así que en el momento en que se escondieron en la carpa, los tipos estos bajaban enloquecidos porque habían visto las naves espaciales. Así que en ese momento dijimos, uy, no, ¿con quiénes estamos metidos? Y nosotros no parábamos de reírnos y tratábamos de callarnos, porque sabíamos que era una broma, y estos tipos estaban creídos de que estaban las fuerzas extraterrestres alrededor de nuestras carpas. O sea que ya había un clima en donde estaba todo propicio para que estaban estos seres, los maestros mayores, los maestros ascendidos, como ellos lo llamarían, sí, todo preparado y simplemente era una broma de Alberto, que es tu esposo, y de tu amigo. Sí. Esto fue una previa, esta fue la, Juan Carlos, esta fue la previa a lo que vino el día después. A la noche siguiente. Exactamente. Siguiente. O sea que quiero preguntarte esto y no quiero ser descortés con nadie, porque no estamos hablando de creencias, yo no estoy haciendo un juicio de valores sobre nada. No. Nadie está diciendo eso, y acá quiero dejar también claro que nosotros no somos escépticos. No. Y Laura, de hecho, que no viene al caso, que no lo vamos a contar ahora, en este momento, pero también ha tenido experiencia. O sea, acá no estamos hablando de escepticismo, estamos hablando de engaño. O sea, que vos, simplemente, Alberto y Juan Carlos, con ganas de hacer pis, una linterna en la cabeza, hicieron la broma de circular alrededor de las carpas, y la gente que estaba ahí ya iba con la intención de ver estas luces y de sentirse contactados. ¿Es así? Sí, a la mañana siguiente en el mate cocido del desayuno los tipos dijeron que en las carpas no se podían ni abrir el cierre ni bajar el cierre de la carpa porque había fuerzas negativas que lo interponían y que no podían comunicarse y que querían que nos mantuviéramos quietos y callados, y lamentablemente nosotros estábamos en silencio, porque digo, si decíamos algo en ese momento, teníamos miedo
de la reacción que podían tener, porque ellos estaban convencidos de que esas fuerzas extraterrestres nos habían rodeado toda la noche. Ay, Entonces, qué tremendo. muy loco. Entonces, a partir de ahí, bueno, levantamos campamento, empezamos a bajar hacia los terrones y ahí se agruparon, empezaron a aparecer los otros grupos, a unirse con nosotros. Dentro de los cuales había gente que se le iba rompiendo todo el equipo de pertrecho que les habían ofrecido como parte del paquete, que se les abrían todas las costuras, iban prácticamente en calzoncillos, con botas viejísimas, con ampollas de 10 centímetros de diámetro en los pies, porque no sabían caminar con esos borcegos, entre medio de piedras, agua, espinillos, cortaderas. Había unas necesidades de lo básico. Tuve que colocar 2 inyecciones de Decadrón a 2 de los personajes de los otros grupos porque los habían picado arañas, no sé dónde se habían apoyado, pero los habían picado y tenían inflamación en las manos. Así que, bueno. Muy rudimentario, o sea, la organización del campamento que lideraba ese señor que no recordás el nombre, y Dante Franch, sí. O sea, totalmente precario, rudimentario y sin ni siquiera cuestiones básicas. Eso lo aclarás. Bueno, las cuestiones básicas no estaban, ni siquiera alguien que dirigiera o protegiera o dijera algunas instrucciones para manejarse en lugares como esos que uno desconoce, por donde andan. Mirá, creo que con mucha suerte la sacaron, porque los podría haber picado alguna víbora. Nosotros sabemos qué tipo de víboras hay en esas alturas, muchas culebras, pero por ahí te podés llegar a encontrar con alguna yarará o alguna cascabel. Si bien no son las alturas propicias donde andan, pero podía haber pasado algo mayor y no hubiera habido nadie que se hiciera responsable. Laura, en ese momento, cuando ya llegan a los terrones aproximadamente, que yo, por lo menos la información que he podido recoger, eran por lo menos 50 personas entre sí, casi todos los grupos, entre casi sí. todos los grupos que había. Más o menos. Lo único que no puedo decirte es desde dónde venían. O sea, claro, desde nosotros, de donde veníamos, habíamos recorrido toda la sierra en los 9 días, subiendo y bajando, subiendo hasta el Uritorco por una curva muy grande y después bajando hacia los terrones. Nos caminamos todos hasta los terrones. Y esa noche en los terrones nos dicen que teníamos que contactarnos. Y nos llevan a un terrón que tenía 1680 metros más o menos, que es lo que le calculábamos en aquel entonces, por los datos de Tito Bertodati, que sabía más o menos. Y bueno, y a estas 50 personas nos sentaron espalda con espalda sobre un terrón liso en donde no había nada que impidiera la visibilidad ni hacia el norte, ni hacia el sur, ni hacia el este, ni hacia el oeste. Y nosotros, yo estaba sentada hacia explica cómo sería eso, Lau. ¿Cómo sería? ¿Cómo estaban sentados? ¿Cómo sería? Era un terrón longitudinal donde terminaba plano, nos sentaron ahí arriba, espalda con espalda, a las 50 personas, unos mirando hacia el sur y yo estaba dentro del grupo que miraba hacia el norte. El morro ese que aparece, que es un terrón grande, liso arriba, digamos que tiene una orientación este-oeste. Entonces, el morro así, nosotros sentados así, mirando para allá y para allá. En un momento dado empiezan a decir que estaban las naves, y nosotros mirábamos para todos lados, y entonces el que comandaba el grupo de meditación, digámoslo de esta forma, pedía que nos eleváramos más, y en ese momento empezaban a decir, mirá, ahí vienen, y empezaban a gritar, y uno de ellos decía, bueno, saluden, levántense, sáquense los sombreros. Un estado psicótico total. O sea, nosotros mirábamos y decíamos, pero eso es la ruta de Cruz del Eje, esos son autos. Y vos veías que, claro, si vos tenés subidas y bajadas, el auto por ahí se ve cuando está en la parte máxima de la cota de esa subida y se ven las luces, y luego se va a una bajada y se pierden las luces. Estos tipos decían que esos eran naves.
Ya, ahí. Paremos acá, paremos acá, Sí. paremos acá, paremos acá. Paremos acá 5 segundos porque se va a Se cortar el corta Meet. Sí, saben que Carlos va a pasar un pequeño video y volvemos. Recuerden este pedazo que acaba de decir Laura. Las luces, ¿qué eran esas luces que se veían desde el lugar que esta gente decía estar viendo naves extraterrestres y pedían que se elevaran? Recuerden esto porque ya retomamos, miren el video que se viene y ya retomamos en breve, porque el Meet este se corta en 1 minuto. ¿Te parece, Carlos? Demonios. El canal sobre el fenómeno OVNI de Carlos Alberto Yurchuk. youtube.com/demonios. Muy bien, muy bien, muy bien. Hacemos una pequeña pausa, como ya saben, como tenemos el Meet gratis, entonces cuando se junta más de una persona en el Meet, más de un invitado, a la hora se corta. Entonces ahora tengo que reconectar todo el tema del Meet. Entonces voy a aprovechar para pasar, como hicimos la otra vez, un pequeño video, como bien adelantó Lorena, de una edición anterior del Café Ufológico Rosario, de la edición que se habló del rally del 78. ¿Se acuerdan aquel programa? Bueno, si no lo viste, después tenés que verlo, el programa sobre el rally del 78. Bueno, Edmundo Carvajal, que era uno de los pilotos de ese rally, que fue el primer piloto que se encontró con los pilotos chilenos después de lo sucedió. Bueno, vamos a pasar un pequeño fragmento de 5 minutos de esa entrevista para hacer una pequeña pausa y al regreso ya vuelven Lorena y Laura contándonos la historia que están desarrollando, que está increíble, ¿eh? Nosotros estábamos en la penúltima etapa del rally, que era de Comodoro Rivadavia a Bahía Blanca. El rally salía aproximadamente a las 7 o 8 de la noche, desde Comodoro Rivadavia. Detrás mío, tú sabes que los rallies se van lanzando 1 minuto de por medio entre carro y carro. Entonces yo salí a la carretera, teníamos una etapa de regularidad. Para el que no sabe, las etapas de regularidad te dan un promedio de velocidad que tienes que conservar. Si vas más rápido, te penalizan. Si vas más despacio, te penalizan también. Entonces tienes que ir en el promedio exacto de velocidad. Y Moya salió 1 minuto atrás mío. Entonces, en teoría, íbamos por la carretera. Cuando me llamó la atención que me pasó Acevedo manejando, Carlos, y bueno, ahí saludamos y él se puso adelante mío. Vino una zona de curvas. Esto debe haber sido ya 2 de la mañana o algo así. De ahí vino una zona de curvas y después de terminar las curvas en la noche, yo salgo a una recta larguísima y no veo a nadie. No vi las luces del carro que iba delante mío. Tú sabes que en la noche se puede ver las luces hasta más de 1 kilómetro de distancia. Sin embargo, él ya no estaba, ¿no? Entonces, desde ese sitio hasta la gasolinera, yo hice aproximadamente 1 hora y cuarto de recorrido. Cuando llego a la gasolinera a la que ¿Vos qué había pensabas? llegado. ¿Vos cuando no los viste, pensaste en algo o seguiste, estabas en la carrera? No, y al principio que se me ocurrió, digo, qué raro, si se hubieran parado, yo los hubiera rebasado y les hubiera ayudado, porque era la penúltima etapa del rally. Nosotros ya nos ayudábamos todos los corredores, ya no era un tema de ganar o perder, era un tema de sobrevivir, de terminar Claro. la competencia como sea. Entonces, pero no le vi por ningún lado. Entonces yo lo único que pensé, dije, pero ¿a qué velocidad habrá acelerado él que desapareció? Entonces, 1 hora y cuarto exactamente después de esto, yo llego a la gasolinera y veo la gasolinera con un montón de gente. Nosotros teníamos previsto hacer un abastecimiento de gasolina. A diferencia de los equipos oficiales, los equipos tenían sus propios abastecimientos en la carretera.
Nosotros, como éramos particulares, nos tocaba buscar una gasolinera para ponerle gasolina al carro. Entonces llegamos y cuando yo veo que había una conmoción enorme, estaba Carlos Acevedo estaba parado en el medio de la multitud. Moyá estaba en el carro, no se movía, te digo sinceramente, era de color blanco, pero un blanco de esos parecía como que hubiera tenido un shock o algo así, que fue la idea que me dio. Entonces yo me bajé del carro mientras Lothar se hacía cargo de la gasolina y fui a saludarle cuando él me dice, mira Edmundo, lo que nos acaba de pasar. Entonces me cuenta él que después de lo que ellos me habían rebasado en la carretera que vino esa recta larga, ellos vieron que por la carretera venía a toda velocidad una luz muy fuerte, que pensaron que era uno de los Mercedes-Benz que iban ganando el rally, que se había retrasado. Esos Mercedes-Benz tenían los faros halógenos, que eran unos faros con muchísima luz en la parte de adelante para poder ver la carretera bien. Entonces dijo, seguramente es un Mercedes-Benz que se retrasó y que viene a toda velocidad y me quiere rebasar para nivelarse con su tiempo de competencia. Claro. Entonces dice que él se puso a un costado, redujo la velocidad, pero que esta luz se fue haciendo cada vez más intensa, hasta que en vez de rebasarlo se les puso encima, y el rato que se les puso encima sintieron que el auto se elevó. Esas fueron palabras de quién, de Acevedo. De Acevedo. Vos nunca viste esa luz en el camino. Vos nunca divisaste ninguna luz extraña en el camino. Para nada. Perfecto. Yo te digo, yo te estoy diciendo es lo que él me cuenta en el momento en que yo llego a la gasolinera. Entonces me dice que ellos sienten que se eleva el carro y en materia de segundos, que no llegó a ser un minuto, dice que ellos sienten que el carro es depositado de nuevo al lado de la gasolinera. Pero y absolutamente sin gasolina. Entonces dice que ellos llegan a la gasolinera terriblemente asustados y conmocionados, llaman a la policía, ya vienen los bomberos, la policía, hacen las declaraciones, dice que les hicieron firmar un testimonio de lo que les había pasado. Contact Emily Barge Control. Te iba a pedir que si podías, todavía no terminamos. Este es el último pedazo. Bueno, aquí volvimos. Gracias, Carlitos, por recordar esa famosa saga del rally del 78. Cuenta pendiente todavía el tema de Miguel Ángel Moya, pero vamos aquí, volvamos. Laura, estamos ya entrando en la parte final de este directo. Como les dije, va a ser un directo corto. Laura, quiero ir ya puntualmente para no robarte tampoco tanto tiempo, porque sé que Laura en este momento también tiene familiares que vinieron a visitarla. Laura, estaban espalda con espalda en ese momento, que era la noche previa a lo que sucede luego, ¿no? Bueno, estaban ahí, lo anecdótico era que vos estabas explicando, o sea, sabían ustedes que eran las luces de Cruz del Eje, pero la gente, había como una psicosis colectiva de decir que eran estos hermanos mayores, ¿no? O esta conexión con los extraterrestres. Que estaban como recibiendo mensajes, había que levantarse y saludarlos. Ahí conocemos el saludo, que era Achimanicuki, había que gritar Achimanicuki. Y el tipo decía, no, más fuerte, Achimanicuki. Y así estuvimos como 15, 20 minutos gritando como unos chiflados ahí arriba.
Y en el mientras tanto, Achimanicuki, sáquense los sombreros, eran gritos, todos gritaban, que había que saludarlos porque venían a saludarnos, porque venían a darnos el mensaje, y nosotros estábamos, y yo justo tenía ganas de hacer pis. Entonces le digo a mi marido, Albert, por favor vení, acompáñame. Nos bajamos del morro, nos levantamos de donde estábamos espalda con espalda, nos vinimos alejados, pero nosotros los seguíamos viendo a ellos. Y en el momento en que estoy empezando a hacer pis, mi marido me tapaba con una campera, había un viento ahí arriba, tremendo, y empieza a verse una luz intermitente que era de un avión, de las típicas trayectorias desde Córdoba a Tucumán o Córdoba al norte, que son esos vuelos que pasan por detrás de la sierra, pero nosotros estábamos a tanta altura que parecía que estábamos casi a la misma altura que esa luz. Muy pequeña, a lo lejos. No era una luz gigante, no era una luz muy llamativa, y aparte era la luz intermitente con la lucecita roja abajo, intermitente, típica de los aviones. Y mientras tanto estaba así, de hecho me mojé todas las zapatillas por el viento y por tratar de mirar, y estos gritaban como locos de que venían a conectarse con nosotros a darnos un mensaje. Ese fue el momento caótico. Bueno, volvimos a donde estaban ellos, ya el nivel de locura estaban todos parados, ya no estaban sentados espalda con espalda, y saltaban muy acelerados porque vinieron los hermanos a darnos un mensaje. Y que el que venía en esa nave se llamaba Astar Gerán, que era el comandante de la nave nodriza. Imagínate que se hizo un silencio sepulcral para nuestro grupo en particular. ¿Quién anuncia que el comandante de la nave era Astar Gerán? El que estaba dirigiendo ahí el grupo, que no sé quién era, porque era todo de noche, escúchame. Claro. Estábamos a 1680 metros de altitud y una oscuridad completa. El firmamento era solo nuestro. Claro. Bueno, la cuestión es que cuando empezamos a bajar de ese morro por un desfiladero típico de escorrentías de agua, esos que se van formando como cárcavas redondas que te desgranan el conglomerado, porque el lugar es un conglomerado de areniscas y que se desgasta con el agua de lluvia y con el viento, pero con el agua de lluvia forma esas formas caprichosas que tiene ese lugar tan maravilloso. Bueno, empezamos a bajar, y en una de cambio, porque hablaban de la mala onda, que porque eso se fueron, que porque había una energía negativa que no dejaba que se terminara de comunicar, y que qué sé yo cuánto, mientras íbamos bajando a una velocidad en donde no veíamos nada, íbamos con linternitas pequeñas, y me choqué contra una piedra y me golpeé la pierna, en donde se me hizo incluso una lesión en el hueso, porque se me hizo una inflamación del recubrimiento óseo, que me generó una inflamación enorme con un dolor terrible. Solamente teníamos un calmante, creo que era Dorixina en aquel entonces. Cuando llegamos al campamento, mientras estábamos por meternos en la carpa, ya habíamos comido algo, unos sanguchitos, no me acuerdo qué habíamos comido. Esta gente seguía diciendo, mirá, ahí están, nos están observando. Y yo veía lo que ellos miraban, y ellos miraban era una rama de un árbol que se movía, y lo que se veía era una estrella grande. Y claro, al moverse la rama, la estrella desaparecía, y cuando se volvía a mover, volvía a aparecer. Entonces, era una cosa espantosa. Yo dije, bueno, y para colmo, me hacía cargo en ese momento de que la mala onda la teníamos evidentemente nosotros, que no éramos tan efusivos como ellos, ni que, o sea, los mirábamos con asombro todo el tipo de conductas que manifestaban en ese lugar. A la mañana siguiente ya estábamos desmontando el campamento. El lugar era maravilloso donde estábamos acampando, al lado de una vertiente bellísima, en donde vos veías los aleros de esas areniscas, de ese conglomerado, las veías todos con helechos colgantes, caía agüita en goteo, era una belleza. Pero eso no se apreciaba en ese momento, seguían con el tema del ovni. Viene un amigo a buscarnos y nos dice, yo los llevo para allá, desde Capilla vino, también era de Buenos Aires,
nos fue a buscar porque sabía que nos habíamos metido en esta expedición. Y cuando cargamos las mochilas y todo, había un revuelo, pero no entendíamos qué era. Nosotros vinimos y cuando llegamos nos enteramos de que había habido un asentamiento de un ovni durante la noche, que era el ovni que habíamos visto nosotros, supuestamente. Y no podíamos, no, bueno, dijimos, no, esto ya es el colmo, ¿viste? Permitir que esto siga sucediendo. Ahí nomás dejamos las mochilas acá en casa, todos, y nos volvimos a ir para allá para ver la famosa mancha. Fuimos, cuando llegamos ya habíamos visto que había estado el nenito ese explicando lo que había visto, que lo había dibujado en el piso. Cuando vamos a ver la mancha y qué sé yo, no entendíamos nada, eso se notaba que era una quemazón, pero no tenía ni siquiera forma de un óvalo, ni de una elipse, ni de una nada. Tenía dos partes circunscriptas así como semiesfera, pero había como una lengüeta que subía hacia un lado, otra lengüeta que bajaba para el otro lado. Acá quiero detenerme porque siempre se dijo que la huella era totalmente ovoide. O sea, No. vos estuviste ahí y podés afirmar que no era tan ovoide como se decía. No solamente eso, mi amigo rosarino, Miguel Piallo, subió con Sí. una chica de la revista UFO Press y llegaron a subir hasta la mancha misma y la mancha no era ovoide. La mancha tenía algunas lengüetas como que discurrían por una de las laderitas de la montaña y otra hacia abajo. Una hacia la derecha y otra hacia abajo, o sea, vista de frente. Estuvieron encima de la huella días después, 2 días después, y no. Pero cuando vos vos llegás a la huella, ¿cuánta gente había aproximadamente ahí alrededor? El grupo nuestro éramos los 5 que habíamos ido de nuestro grupo. El chico, Bertolatti no estaba, el porteño este que era abogado tampoco, que no me puedo acordar cómo se llamaba, Alejandro creo que se llamaba el pibe. Y ahí está, Alejandro. Alejandro es el nombre del otro tipo, pero no sé el apellido. Alejandro. Del que estaba con Dante Franch. Eso, ¿Con creo que Dante sí. Franch? Creo que sí. Bueno, Alejandro. porque era Bueno, parecido después el nombre. vamos a buscar, seguramente ya Alguien debe se haber tiene gente que ya de- acordar porque fueron Sí, los que quédate tranquilo. hicieron las primeras reuniones en Buenos Aires para convocar a la gente para la búsqueda de la ciudad de Erx. Bueno, ya va a aparecer ese nombre. En ese momento, Laura, seguime. En ese Sí. momento, cuando dejaron las mochilas, fueron de nuevo a ver esa mancha. Sí. Contestame esto, ¿había mucha gente alrededor de la mancha? No. ¿Te acordás quiénes pueden ser los... ¿Cómo? ¿Se cortó? ¿Te acordás quiénes pueden haber sido los que estaban? O sea, ¿te acordás si había algún funcionario político o algo? No había nadie. Lo que sí supimos que no sé, si el secretario de gobierno o alguien de la municipalidad que había estado con el niño cuando dibujó lo que había sucedido. El secretario Nosotros de gobierno, al niño no lo Cés. vimos nosotros, pero sí fuimos, después de la mancha tenías que seguir sobre la ruta, ¿sí? Y llegar a la casa donde se le habían deshojado todas las hojas a ese sauce. Ahora vamos a ir a esa Bueno. parte. Cuando vos viste la mancha, olvídate de la gente que estaba, cuando vos viste la mancha, ¿cuál fue tu reacción y qué fue lo primero que dijiste? No, dejamos librado a ver qué decía todo el mundo, pero nosotros era como una quemazón. Estaba quemado. ¿Por qué decís vos que era una quemazón? Explícame eso que me explicaste a mí, obviamente previo, por eso te estoy haciendo la pregunta. Mirá, ¿De qué se trató esa mancha? Mirá. ¿Cómo se hizo? Cualquier persona puede llegar a hacer hasta dibujos. Y si no, mirá YouTube y te vas a ver todos los jardines que se ven desde una determinada altura que hacen en Japón o en China. Son unos genios haciendo arte con plantas o con setos de diferentes tipos de especies para que den diferentes coloraciones. El arte en la humanidad es una belleza increíble.
Pero, por ejemplo, el- ¿cómo vos crees que se hizo esa mancha? Porque es sumamente Mirá, interesante lo que Laura fácil, va a contar eso se ahora. puede quemar con una antorcha, simplemente. O te digo, vos vas dejando, circunscribiendo, aparte ahí tenés corriente, si vos la ves, yo la estoy viendo ahora, la imagen que la pusiste ahí, vos tenés la ladera, una ladera, primero que no es plano el lugar, primer discusión de cómo se asentó ese objeto, si hubo un objeto. Segundo, que es irregular el terreno, así que es lógico que pueda haber una irregularidad en su periferia. La forma en que se queman las cosas también depende de las corrientes ascendentes de aire que generan entre laderas contiguas. Cuando la superficie del terreno es llano, vos ves acá los incendios forestales que se producen, provocados todos, y esto lo aclaro, son provocados con distintas finalidades. Se genera una línea continua de fuego que va avanzando en función de donde sopla el viento, y eso permite que haya mayor fluencia del fuego hacia una dirección, y si hay un contraviento que cambia el viento en determinadas horas del día, te lo vuelve para otro lado y así te lo hace variar en distintas direcciones. Por lo tanto, Básicamente, con esta mancha, ¿qué técnica se utilizó? ¿Cómo se llama la técnica? mirá, en geografía se estudia cómo quemaban los antiguos ancestros los territorios para poder volver a cultivarlos y que tuvieran los nutrientes del suelo para la próxima temporada. Es la técnica del rosado. Se queman solamente los pastizales, se deja quemar, lo controlan para que no se les escape para las zonas arbóreas, porque lo que necesitan es solamente para volver a sembrar. Dejan eso, un año de descanso, y siembran en el terreno de al lado, que ya lo tienen quemado del año anterior. Esa técnica de rosado es una técnica ancestral que todas las civilizaciones han utilizado para poder, desde que comenzó el sedentarismo dentro de la humanidad. Entonces vos, cuando analizás esto y ves culturas que todavía persisten con esas prácticas, además en la zona, ¿para qué prenden fuego en la sierra? Para matar las alimañas que afectan al ganado, ya sea oveja, cabra o vaca o caballo. En la época de sequía proliferan las garrapatas y otros insectos que afectan, ya sea la alimentación del ganado, también está afectada porque al ser pastos secos y muy duros no tienen qué comer. Pero quemándolos también garantizan el rebrote inmediato de esas especies y permiten que el ganado se pueda alimentar antes de que vengan las lluvias inclusive. O sea, que lo que estás diciendo vos, que esta mancha se hizo con la técnica del rosado, la circunferencia, que no es tan circunferencia, tuvo que ver con el viento. Te pregunto, sabemos que fue una mancha de 100 metros aproximadamente. ¿Cuántas personas crees que se necesitan para hacer esa mancha? Si tienen planificado que la querían hacer más o menos circular u ovoidea y llevaron algún elemento para cortar que no se siga extendiendo hacia el resto de la sierra, 1 o 2 personas ya está. O sea que Es un fósforo, escuchame, es un fósforo. No necesitan demasiado porque los pastos son secos, vos la estás viendo, y son amarillos. La parte superficial de la paja brava, que es la que más arde, es bien amarilla y seca. Abajo suele quedar verdosa. Por eso, a veces los manchones son medios raros y no son completamente negros. A eso me refiero. Esto quiere decir que aquella teoría de que la nave se posó y con la radiación quemó la parte de arriba, no. Básicamente la técnica del rosado lo que hace es quema la superficie de esa paja brava y por eso queda marcado así. Mira, yo me haría varias preguntas. ¿Quién vino a determinar que hubo radiación en el área? Primero, ¿con qué aparato tecnológico midieron el nivel de radiación que había en el lugar? ¿Qué tipo de estudios técnicos concretos hicieron para poder determinar? Mira, toda Europa, incluso en el parque de Yellowstone, practican la técnica de la quema controlada para evitar los incendios forestales todos los benditos años.
¿Por qué? Porque preservan la naturaleza en su totalidad, porque saben que determinadas características climáticas y pastos secos generan incendios. Más si la atmósfera está muy seca, hay producción de rayos y entonces esas descargas eléctricas pueden generar un incendio. Entonces, cuando vos tenés conocimientos, yo digo, ¿qué técnicos hicieron el análisis de esta situación para decir que fue eso? ¿Cómo poder argumentar? ¿Quién estuvo esa noche ahí para poder ver que se asentó la nave? Yo te digo, todo eso, nosotros después fuimos, hablamos con el intendente, el secretario de gobierno. Por eso, quiero llegar a esa parte, Laura, y acá justo Rubén pregunta, para vos, ¿quién fue el que ideó, o por lo menos que pergeñó esta mancha? Mirá, simplemente esto, si vos estás buscando la ciudad de ERC y querés demostrar que el fenómeno existe y ya venís con un plan, ellos ya sabían qué iban a hacer y todo en el lugar y en dónde lo iban a hacer, próximos a donde nosotros estaríamos acampando. Entonces, y el horario de los aviones lo tenés en cualquier lado. Vos bajás en internet ahora y ya sabés qué horario tenés vuelo y hacia dónde se dirige. O sea que la posibilidad de ver un avistamiento de luces raras para quienes no conocen ni siquiera lo que es la Osa Mayor, o por lo menos conocer la constelación de Orión, que nosotros la vemos todos los días acá. O sea, si vos tenés idea de algo acerca de la formación académica que tenga, o no sé, astronomía, biología, hay mucho para dudar de todo el comportamiento que hubo en eso y puede haber estado programado. Perfecto. Simple. Quiero acotar algo porque acá están preguntando por qué, si la mancha sigue, qué pasó. Y déjame acotar algo y después quiero que me contés cuando bajan y con quiénes van a hablar para denunciar esto. En el 87 se vuelve a quemar el pajarillo. ¿Cuál fue el tema de discusión? Que la huella, el fuego pasó por el costado y la huella siguió intacta porque básicamente estaba protegida por esas energías que se había posado la nave extraterrestre. Bueno, yo les cuento a quién llamé. Yo llamé a bomberos de la ciudad de Rosario, llamé a bomberos de la ciudad de Córdoba, llamé a Defensa Civil de acá, de la ciudad de Rosario, y hablé por eso cuando dije... agradecí tanto a Luciano Galeano como a Daniel Valverdi, a Gustavo Valverdi, perdón, y a los chicos de Hippie Chingones, porque incluso uno de los chicos de Hippie Chingones, ellos son de la zona, ¿no? Y me contó, y a todos los lugares que llamé coincidió exactamente con lo mismo. Cuando se quema un pedazo de tierra, no importa si es redonda, cuadrado o lo que fuera, cuando se quema el pasto, vuelve a haber otro incendio. Ese pasto no tiene la suficientemente combustión o fuerza para volver a prenderse. ¿Qué hace el fuego? Se va por el lateral, por los costados que tiene cabida. Esto es como, por ejemplo, cuando se rebalsa un río. Se rebalsa un río, no va a buscar seguir el curso para arriba, porque no tiene la fuerza. O sea, cualquier agujerito que el río tenga hacia abajo, el agua se va a seguir desplazando. Esto es exactamente lo mismo. Después voy a contar los otros lugares que llamé, no voy a dar nombre, no se asusten los que estén mirando y que me dijeron, por favor, no me nombren, no voy a nombrar a nadie, pero no se preocupen, pero quiero contar algo. Pero esto del año 87, ¿por qué no se volvió a quemar? Básicamente no se quemó nuevamente, porque el fuego no tenía, por más que hubieran puesto un soplete con 2000 calorías, la paja brava que estaba en ese momento no tenía la suficiente combustión como para seguir incendiándose. Entonces el fuego va buscando. Y otro detalle, la paja brava es de combustión rápida, se prende y se desintegra. O sea, que si no hay un frente fuerte del otro lado para que ese fuego siga teniendo fuerza, no va a seguir el fuego, se va a consumir. Por eso esto de la técnica del rosado es muy coherente y es un fuego controlado, donde también, a ver, yo antes de llegar a hablar con Laura, yo hace mucho que vengo detrás de esto y ustedes lo saben, y también haciendo averiguaciones con distintas personas que tienen mínimamente un conocimiento. Por ejemplo, uno de los chicos de Hippie Chingone que está acostumbrado a batallar con el fuego en las sierras,
me decía perfectamente esto que estoy contando. Cuando el fuego no tiene fuerza para seguir, busca cauces diferentes, busca lo que sea la combustión más rápida. Un fuego ya quemado, una parcela ya quemada, no tiene la fuerza. Así haya pasado un año, entonces va a buscar el cauce en otro lado. Quiero hacer esta acotación sobre todo porque muchos preguntan, bueno, en el 87, ¿qué pasó? Laura, vos te diste cuenta que este fuego era un fuego hecho por vaya a saber quién, evidentemente, como estás diciendo vos, esta gente que vendió un paquete para buscar a los maestros superiores para hacer contacto con Astar Gerán, y Astar Gerán ese día se ve que estaba ocupado, y los hermanos cósmicos evidentemente estarían de cumpleaños, o sea que lo único que se vio de luces eran las de Cruz del Eje, la del avión y la de Juan Carlos y Alberto haciendo pis alrededor de una carpa, que esto lo puede corroborar, que lo está contando Laura. Ustedes bajan a Capilla, ¿y qué sucede ahí? Y con esto ya te voy a liberar. Bueno, mira, ahí fuimos a denunciar de que esta gente estaba haciendo una chantada, de que más allá de que uno en ese entonces todavía ni siquiera nos poníamos con que, pucha, mirá, encima quemaron una montaña, qué hijos de su madre, ni siquiera respetan la biodiversidad en nuestros lugares. Más allá de la mugre que dejaron cuando se fueron de cada campamento, porque acá todos están muy conectados con el más allá, flaca, pero no están conectados con el más acá. Y yo he ido muchas veces al Uritorco cuando veía que había habido un evento grande en donde había una movilización y meditación en el Uritorco, y después eran los pobres bomberos que tenían que subir la montaña con bolsas de consorcio y bajar cada uno con 2 bolsas de consorcio de la mugre que deja esta gente que tiene que conectarse con el más afuera y no con el más adentro. Entonces es vergonzoso darte cuenta que estás rodeado de gente que es indolente, que no tiene la empatía de preservar y cuidar lo que tenemos a nuestro alrededor, que es maravilloso, y que uno podría disfrutar cada mañana, como ya te dije, tomando mate bajo mi laurel, mirando el Uritorco. Es uno de los placeres más grandes que tengo. Entonces, cuando vos ves que pasa esto, y después nos dieron bolilla en el municipio, pero medio como que nos tomaban como que, ¿qué estábamos haciendo? No entendíamos mucho. Fuimos a hacer, nos dijeron que teníamos que hacer la denuncia en la policía. Fuimos a la policía, que de hecho, yo calculo que no fue una denuncia, fue una exposición, porque en aquella época no se usaba el tema de denuncia, era una exposición. Y lo que vino después, en los días sucesivos, cuando nos enteramos de que se habían afanado, porque encontraron ahí entre las areniscas estas, que son conglomerados, encontraron restos fósiles de gliptodontes. En ese entonces estaba Monir Adur, que era director de cultura de Capilla del Monte, que era un genio. Lamento que no esté con nosotros, porque él también tenía experiencias acá como para contar muchísimas cosas de este tipo. Y él, bueno, pudo hacer una especie de intervención como para que esta gente no se llevara, porque en la supuesta recolección para investigación, dice que recolectaron sapos aplastados, quemados por la radiación, yuyos y no sé qué más, y se llevaban, y vieron que en el colectivo se llevaban estos 2 cuerpos de gliptodonte, que por supuesto a uno lo rompieron. ¿Quién era la que se lo llevó, Laura? No sé, era uno de los colectivos de este grupo que venía en comanda desde allá, desde Buenos Aires. Se lo llevaban a Buenos Aires para la investigación, supuestamente. Imagínate que el chusmerío barato, digamos, el rumor diario de un pueblo, era comentarios y comentarios y comentarios, y era una sumatoria de comentarios que no se terminaban ni siquiera de poder analizar cada uno de ellos. Había tantas versiones y cosas, era imposible de entender lo que ocurría. Pero Monir Adur fue astuto, llamó a la Facultad de Córdoba, llamó justamente al Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de Córdoba, que está en la Facultad de Córdoba, y en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, estoy hablando donde yo estudié, y resulta que él consigue la información de cómo debían preservar el gliptodonte que ya habían roto, porque es una muestra interesante y querían saber de dónde la habían sacado, y no sé si llegaron a
a saber de dónde habían sacado los gliptodontes, porque obviamente fueron arrancados, seguramente que de un estrato de este conglomerado de arenisca, que no estaba propiamente dicho ahí en La Mancha, porque La Mancha no, donde está esa mancha de quemazón, no hay ningún lugar que te muestre que es parte de la arenisca. Seguramente por debajo, sí, pero no a nivel de superficie. Esos gliptodontes fueron sacados de otro lugar. Con lo cual, digamos, el patrimonio cultural de Capilla del Monte estaba poniéndose en riesgo, con gente de afuera sacando cosas y muestras, llevándose para afuera, y acá todo el mundo mirando sin decir nada. Entonces, bueno, ahí logró que se preservara. El gliptodonte estuvo expuesto en la sala de cultura durante 2 años prácticamente, donde estaba preparada una costra de yeso para que no se siguiera desgranando, porque obviamente por la antigüedad del fósil, y al haberlo extraído no con las técnicas que corresponden, paleontológicas, justamente se iba a perder algo que podía ser de importancia para nosotros. Así que de ahí en más, me acuerdo que conformé una comisión con el Monir, que íbamos a juntar toda la información, nos dimos cuenta de que cualquiera de afuera podía venir a sacar cosas, y queríamos armar el Museo de Capilla del Monte con las cosas que se encontraban de diferentes lugares, como del Águila Blanca, como del dique que iba a ser próximamente lleno. Entonces, bueno, armamos una comisión para recopilar esa información, y después de eso yo no supe más nada. Lo único que yo supe es que estuvimos buscando de distintas formas de contactarnos con gente que seguía viniendo a contactarse con extraterrestres, y que iban parando en distintos lugares, y cada vez que intentábamos meternos para poder indagar, nos decían que no estábamos preparados, no listos, porque no éramos seres elevados, porque éramos seres rudimentarios, y que no estábamos invitados, digamos, a esta supuesta migración que iba a haber, migración al espacio, porque los elegidos solamente iban a ser venidos a buscar antes de que se viniera el cataclismo final. Esto era más o menos el mensaje. Después Capilla del Monte se transformó en cualquier cosa. Cada uno tenía... Vos sabés que yo venía de hacer el curso de Córdoba y me encontraba con la gente apostada en las pircas, con prismáticos mirando el cerro. Eran 7, 8 de la tarde, ya al anochecer, y todo el mundo apostado mirando a ver quién venía, quién no venía. Y había habido un incendio, eso fue el año siguiente, el año que vos decís, y había habido la circulación de helicópteros mirando lo que era el incendio, y la gente decía que eso era un ovni. Yo no podía entender lo que estaba viendo, ni lo que... O sea, cómo yo tenía que vivir una situación en donde era decirle a alguien, pero eso es un helicóptero, y el tipo te miraba con cara de odio como que vos le estabas diciendo cualquiera. Y ahí te das cuenta que no podías hablar más. Quiero contestarle a Marcelo. Voy leyendo un poco lo que va el chat. Marcelo Metaller dice que como personas que no tenían conocimiento de estar en la montaña pudieron hacer las huellas. A ver, Marcelo, Laura nos está contando, y yo ahora voy a contar algo, que los que estaban en el campamento fueron los que hicieron la huella. Básicamente, la gente que estaba en el campamento, exceptuando el grupo de ella que sabía lo que estaba sucediendo, los demás estaban en otra búsqueda. No fueron precisamente las personas que pagaron por esa expedición para conectarse con los maestros mayores los que hicieron la huella. Quiero contar algo, y dame esta posibilidad, Laura, de un periplo que yo hice durante, primero mucho tiempo, pero quiero enfocarme más en este último tiempo, incluso por eso vuelvo a agradecer a Rubén Morales, porque él estando en Capilla del Monte, yo desde acá estaba haciendo búsquedas, y Rubén desde allá me ayudaba con datos que yo le decía, anda a averiguar esto, ya fíjate en aquello. O sea que, Rubén, gracias, sabes que esto fue para mí importantísimo. Lo primero que hice fue contactarme con varias comunas. Yo no voy a dar nombres. Si hay alguien que sabe que estoy haciendo este directo, no se asusten porque no los voy a nombrar. Me contacté con varias comunas. ¿Qué pasó? Y eso me incentivaba a seguir llamando por teléfono.
hay un rechazo tremendo en hablar de este tema, pero no es un rechazo porque no les interesa el tema. Básicamente, en todas menos una de las comunas me dijeron que de ese tema no pueden hablar, que no se quiere tocar más ese tema, que es un tema que ahora le compete a Capilla del Monte y ellos no pueden hacer nada. Algo que me llamaba la atención porque esa negativa al hablar. Excepto una comuna que me dijo, me atendió un chico joven que mucho no entendía de lo que yo estaba buscando y me pasa, le pregunta a un señor muy mayor que estaba dentro de la comuna. Cuando lo llama este señor, escucho el nombre y me dice, no, no te podemos dar datos. Entonces le digo, ¿me permitís hablar con fulano que necesito hacerle una pregunta? Bueno, me pasa con fulano, digo fulano porque no lo voy a nombrar. Este fulano me pasa un teléfono, este teléfono me fue dando otro teléfono y el tema es que tres personas que fueron parte de ese movimiento, pude hacer contacto. Pude hablar, no es ni siquiera whatsappear, nada, pude hablar por teléfono con ellos. Me costó encontrar los teléfonos, pero también Rubén me ayudó, y, o sea, con Marina también estuvimos trabajando, pero básicamente no quiero involucrar a nadie más, porque bueno, hay gente que por ahí a lo mejor, yo no lo voy a dar los nombres, no se asusten. Estas personas con las que yo hablé, las 3 personas me pidieron, por favor, que no los llame nunca más, obviamente, que elimine su número de mi teléfono, y con uno de ellos, que todavía esa persona sí vive en Capilla, y no estoy hablando del Puma Bartoli, al que le mando un beso grande, que ya dio una nota en su momento sobre este tema. Pumita, gracias porque también me contuviste todo este tiempo. Con uno de ellos directamente le pregunté por qué no se podía hablar. Entonces me decía que no querían recordar, o sea, él me hablaba de él y en plural, que no quería recordar más esa etapa, que trajo muchos problemas esa etapa, y le pregunté por qué este silencio, si había habido un pacto de silencio. Y me dijo que nunca se habló de hacer un pacto de silencio, lo que sí se habló de no hablar nunca más de este tema. ¿Por qué? Porque este tema, o sea, tiene mucho trasfondo. Yo siempre digo lo mismo, esto es una semillita que quizás el principio era fomentar el turismo para que de esta manera más gente viniera a Capilla del Monte, pero después tuvo sus ramificaciones. Cada ramita le sirvió a alguien en particular. Cada ramita le sirvió a alguien en particular. Cada uno de los que tomaron esa ramita lo colocaron para su propio beneficio. Y el beneficio, en el 90% de las ramitas, fue meramente político. ¿Por qué? Porque acá hay un montón de cosas que no las vamos a desarrollar hoy, pero tiene que ver con expropiación de tierras, a ver, no solamente mostrar el fenómeno OVNI o a Capilla del Monte como la meca del fenómeno, sino también hacer uso y abuso de personas que ellos creían que también eran vulnerables. Que por suerte, no todos los que viven en una montaña solo son vulnerables. Eso lo vamos a dejar para después, Laura, porque sé que ahora no lo vamos a tocar a ese tema. Pero por eso les digo, este es un suceso que no tiene demasiado que ver con el fenómeno OVNI. El fenómeno OVNI está disfrazado detrás de una mancha precisamente para crear otras intenciones. Por eso te contesto, Marce Metaller, que cómo llegaron a hacer la huella. O sea, la huella no la hicieron los chicos que estaban en el campamento, que de buena fe compraron un paquete creyendo que se iban a encontrar con esos seres que ellos querían hacer contacto. La huella no la hicieron ellos. Laura, ya vamos a ir cerrando. Quiero dejar claro, o sea, algo. La técnica que se utilizó para hacer esta mancha se llama la técnica del rosado. Sí, pero es una técnica que se utiliza para siembra. Lo que te quiero aclarar es lo siguiente.
a lo largo de la historia del hombre ha logrado cosas para poder sobrevivir. Y el tema del sedentarismo ha sido, digamos, una construcción a lo largo de milenios para poder llegar a lo que somos hoy como sociedad. Cualquiera siempre le echan la culpa a los lugareños que dicen prenden fuego para que así no hay bicho, entonces pueden pastar el ganado. Por ahí están las prohibiciones de los incendios, pero no hay control. O sea, todavía nosotros yo creo que estamos en una etapa rudimentaria de control en cuanto a lo que es ecología. Podemos basarnos en todos los estudios que hay a nivel Europa y vemos cómo controlan ellos para que no se les produzcan, y así todo. Vos viste lo que fue el año pasado, que se les quemó todo y que estuvieron, igual que Australia, bajo condiciones extremas de incendios en donde muchas especies sufrieron. Nosotros venimos padeciendo los incendios forestales de ese entonces a esta parte muy a menudo, con lo cual muchos tenemos muchos problemas respiratorios por el gran porcentaje de cenizas en suspensión en la atmósfera. Y aparte que nos contaminan el agua de los ríos, de los lechos, y que después lo vemos reflejado en nuestra pileta de baño o en nuestro inodoro. Y acá hay otras cosas que deberíamos plantearnos como sociedad para poder resguardarnos y resguardar la naturaleza hacia el futuro. Porque yo ya tengo 61 años, ¿viste? Y he enseñado toda mi vida sobre esto. Pero hay generaciones completas que no entendieron todavía lo que significa la vida y para qué estamos, y cómo debemos preservarnos o cuidarnos y cómo podemos mantenernos. Entonces, yo veo que con estas intenciones el año pasado, que fueron los incendios y que fueron hechas denuncias gravísimas en todos lados de la provincia de Córdoba, por la expropiación o apropiación de territorio porque estaban quemados, porque ya creían que con eso solo ya la tierra no sirve, y entonces aparecen estos especuladores y oportunistas, carroñeros digo yo, porque viven de la carroña de otros, y apropiándose de territorios y cosas que pueden ser el negocio del futuro, ¿me entendés? Porque ¿qué tiene Córdoba? Tiene muchos paisajes y tiene una riqueza de flora y fauna y paisajística al mismo tiempo, que vos sabés que es un recurso, es una industria. Entonces a la industria le ponen componentes que después, claro, hay un desarrollo inmobiliario de la Gran 7, y los últimos incendios nos quedó claro que se quemaron todos a propósito, no fue ningún rayo, no fue nada, se quemaron todos a propósito. Toda la provincia incendiada, con gastos en personas que trabajaron para apagar los incendios, con gastos a nivel provincial para la movilización de avionetas hidrantes y helicópteros para poder sobrevolar las zonas afectadas. Y nadie se da cuenta que esto viene increciendo en el tiempo. Por eso, a ver, yo hace muchísimos años que la huella del pajarillo siempre fue una obsesión, pero le explico por qué. No porque o sea, el fenómeno ovni a mí me interesa en general, pero ¿qué pasaba? Yo, todos me conocen que voy a Capilla del Monte, me encanta, tengo un perro que se llama Capilla y tengo un idilio muy particular con la zona. Pero ¿qué me pasaba? Yo me ponía a hablar con la gente del lugar, ¿no? Los que nacieron ahí. No con el de Buenos Aires o el rosarino que hoy habita, que es la mayor población que tiene hoy la zona. Entonces sí, todos me decían lo mismo. El fraude que había sido la huella, las intenciones, que son las mismas que está diciendo Laura en este momento. Y digo, no puede ser, pero ¿cómo puede ser que un fenómeno que se dio a conocer de manera mundial y que se posicionó de la manera que se posicionó, pudiera ser un fraude? ¿Pero qué había? Bueno, por eso vuelvo a darle las gracias a Rubén Morales. Gracias a Rubén pude tener el compartir de Laura, que era la primera vez que alguien me explica y estuvo in situ, porque todos hablaron con el diario del lunes.
Todos llegaron el día después, todos llegaron en el 88, otros llegaron en el 87, otros llegaron en los años 90 defendiendo esto, pero encontrar a alguien que estuvo ahí, que la pisó, que fue y denunció a la municipalidad y a la policía, bueno, en ese momento, como ella dice, no eran denuncias policiales, sino eran un descargo, que Sí, una exposición. que esa mancha, una exposición, que esa mancha se hizo con un soplete, usando la técnica del rosado, explicó cómo es que se forma esa circunferencia por el tema de la montaña y del viento, que son incendios, fuegos controlados, que es una técnica ancestral y que la paja de arriba se quemó y la de abajo es precisamente no se quema por la técnica del rosado. Ahora, después van a salir que el batracio que había quedó con la pata tirada. Bueno, a ver, todos los indicios que hemos encontrado indican que la huella tuvo testigos de lo que no fue. O sea, nadie vio posarse la nave extraterrestre, nadie vio nada y sin embargo sí vieron la forma en que se adulteró una información. Laura, una reflexión final porque ya lo cerramos, nos quedan 10 minutos. Para que ocurrieran esos hechos, te lo reflexiono sintéticamente, se dan ciertas condiciones. Trajeron gente que no tenía conocimiento ni siquiera de lo que era una estrella o un satélite, porque te cuento, una noche cualquiera uno puede ver cientos de satélites geoestacionarios o polares que pasan permanentemente en el cielo nocturno de Capilla del Monte. Yo soy noctámbula y suelo estar mirando todas las noches porque me gusta mi cielo. Y bueno, concurren varias cosas. La ignorancia es gran parte de la culpable de estas cuestiones. No se instala una idea en una persona que pueda estar pensando y poniendo en duda lo que se le está diciendo por sus propios conocimientos. Pero aquel que está ávido, aquel que está necesitado de algo, cualquier respuesta le es válida. Y esto también habla muy mal de cómo estamos como sociedad, ¿no? Ya sea en educación, ya sea en información, o para resolver situaciones, porque todos aceptaron de que la mancha fue hecha por un ovni y nadie se cuestionó de que podía haber sido prendido fuego, y se callaron la boca ahí nomás. O sea, estas son las cosas que uno se pregunta a lo largo de mucho tiempo, y vos después te vas preguntando, bueno, ¿qué pensaría esa gente? ¿Qué pensaría hoy esa gente? Si son las mismas personas, si pusieron en duda lo que vivieron o no. Los que escuchaban esos cantos en sánscrito, que para nosotros fue la primera vez que yo escuchaba ese término, y que hubiera cantos específicos y no sé ni qué es, ni cómo se escucha. Entonces hay muchas cosas, pero a partir de ahí Capilla del Monte no fue la misma. No fue la misma ni siquiera para defender lo propio. Es como cuando vos vas a una olla y decís, esta olla no viene casi nunca porque nadie la conoce. Hoy está todo invadido. Vos subís a la toma y conocés las 30 y pico de ollas que hay. ¿Me entendés? Entonces, Sí. y te las encontrás todas llenas de mugre, con cosas que tiran, que van a hacerse fiestas algunos grupos. Y bueno, ya no es la misma. Ya no es la misma Capilla del Monte, ni en su forma, y vos ves que viene gente que busca algo porque necesita. No sé qué es lo que necesita, pero vienen a buscar ese algo y no sé si Capilla del Monte se los va a ofrecer. Lo único que sé es que me deja muy triste pensar que uno construye realidades que son paralelas y que a veces nos hace más difícil después ponernos de acuerdo en algo. ¿Por qué? Porque vemos con una mirilla diferente cada cosa. Y en esa mirada tan escueta y pequeña nos perdemos de lo maravilloso que sí hay. No vemos. Anoche veía 4 turistas caminando y los veía a todos caminando muy lentamente. Yo digo, mirá, están disfrutando de la noche, que era una noche espléndida. No, era porque caminaban todos con el celular, todos mirando para abajo, en el medio de la calle. Entonces vos decís, wow, y no ven a su alrededor. Yo quiero también hacer una aclaración acá, o sea,
el tema de Gabriel Gómez, qué es lo que vio. Eso lo vamos a saber cuando Gabriel hable. Lo que Gabriel vio lo vamos a saber cuando Gabriel hable. Acá el tema hoy no es ni Gabriel Gómez, ni Doña Esperanza. Acá el tema hoy es de la persona que estuvo in situ y vio y denunció de qué manera se hizo algo que era un secreto a voces. Y otra de las cosas, nadie está negando los fenómenos y las experiencias personales que cada uno pueda tener. Porque ese es no lo otro vamos tema. a hablar eso es otro tema, por eso. Eso es un Es tema, otro tema. Yo les prometo algo, porque lo hablé con Marina y le pedí por favor porque ella es la que sabe hacer todo esto. Nosotros vamos a hacer un informe en donde vamos a poner mucho más contenido, incluyendo las experiencias de Laura, lo que Laura, la experiencia que tuvo Laura, y fotos y demás. Hoy lo que quería centrarme, ya se termina este Meet, nos quedan apenas 2 minutos, ya se termina. Yo lo que quería centrarme era en el testimonio de Laura, contando y aquello que vio, que pisó y que denunció, que era básicamente la mancha del pajarillo. Hoy ya, con el testimonio de Laura, puedo decir la mancha del pajarillo. Ya no tengo más que decir, no puedo decir más la huella del pajarillo, sino la mancha del pajarillo. Laura, te quiero dar las gracias por haber participado. Bueno, no, gracias a Rubén que me hizo conectarme contigo, porque más allá de los WhatsApp que nos hemos enviado, he podido conocer a una persona que me interesa, cómo sos y qué es lo que pensás. Y yo sabía que lo que teníamos como experiencia nosotros era algo sencillo, simple, como cualquier lugareño haría, de querer meterse en algo. Si están hablando de tu pueblo, a ver, metete en tu pueblo a ver qué pasa en tu pueblo. Y bueno, y por eso nos metimos en aquella oportunidad, y bueno, y no deja de ser interesante haber tenido que contactarme con esta clase de gente que realmente me dejó también muchas preguntas y muchas respuestas sin poder concluirlas. El tema OVNI es para otro capítulo, y también me pregunto si son propios de nuestro territorio, o sea, de nuestro planeta, y ya no lo atribuiría a algo extraño. Si bien considero que es tan inmenso el universo, en la galaxia que estamos todavía no se han podido determinar todos los sistemas planetarios que tenemos y que pueden tener las características como el que tiene el nuestro, o el planeta nuestro, Tierra, y bueno, en fin. Así que hay mucho por preguntarse y por poder contar, pero está bueno que las personas puedan, con esto a lo mejor puedan pensar o reflexionar o preguntarse cosas. Nunca dar por sentado que está todo dicho, porque la ciencia todos los días nos está diciendo que es como lo que yo tengo ya asimilado, que voy a morir sin saber nada. Sin saber nada. Sí, bueno, nosotros tuvimos muchas conversaciones estos días de WhatsApp, y la verdad que para mí también fue un placer, haberte conocido. Vuelvo a agradecer a Rubén, vuelvo a agradecer este contacto, porque para mí fue clave, porque fue una búsqueda que hice durante muchos años. Y quiero dejar como último, no sé si mensaje ni nada, simplemente decir, ojo que están apareciendo huellas nuevas, y digo huellas en este término, así, huellas nuevas. Ojo que no tengamos una remake de lo que ya pasó en el 86. Son Laura, vestigios del último incendio eso. Lorena, ponele la firma. Por eso, ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso, por eso vamos a hacer un informe. Carlos, gracias por darme la oportunidad de hacer un gusto este haber directo. estado contigo y con Carlos. Muchas gracias por cómo me has tratado, Lorena. Te agradezco muchísimo. La agradecida soy yo, gracias Alberto también. Un abrazo enorme. No pudimos pasar por el chat para saludar, gracias a cada uno de ustedes y a todos los comentarios que hay, pero queríamos hacer foco
en este compartir de Laura, que por lo menos para mí, para lo que es la esencia del café ufológico, era sumamente importante. Carlos, gracias por darme la oportunidad, a los cafeteros, a los demoníacos y a todos los que quieran. Nos vemos la próxima. Un abrazo grande. Cookie. ¡Ay, no! Achimani Cookie. Espera, tiene que ser de pie. Achimani Cookie. Achimani Cookie. Bueno, me paro y lo digo como lo dice Laura. No sé qué quiere decir, no me va a salir. Yo tampoco. Gracias. Gracias a los moderadores. Archimani Cookie. Gracias a los moderadores que estuvieron ahí. Y gracias a cada uno de ustedes que nos apoyaron. Y como dijo Laura, Archimani Cookie, hasta la próxima. Besos. Hasta la próxima. Gracias, Lorena. Gracias a vos, Laura.